¿Cuál es el resorte que te lleva a escribir esta novela, esta breve novela? Pues fíjate que más que resorte parece un accidente, porque la realidad es que yo estaba escribiendo otro libro, una novela supuestamente larga sobre utopías, y era una novela que conforme fui avanzando en su escritura se me fue haciendo como muy barroca, muy complicada, y en un momento dado me di cuenta de que aquello era verdaderamente indigesto, que ni siquiera para mí estaba claro lo que estaba contando. Y entonces decidí como separar la novela, como decir, bueno, aquí hay una parte de la novela que puede funcionar por sí sola, esta es otra parte y esta es otra parte. Y entonces me concentré en escribir la que yo creía que era la novela principal, la novela sobre las utopías, y un día me acordé de aquellos materiales que había descartado y fui a releerlos y me encontré unas páginas que me gustaron mucho y que pensé, bueno, por qué las descarté? Por qué las quité de la novela? Y entonces se me ocurrió que probablemente ahí hubiera una novelita cortita que podría funcionar de manera independiente y decidí dedicarle tiempo y fue la que se acabó convirtiendo en Peluquería y Letras, que Ujú. también es una novela que habla de una utopía, pero de una utopía más doméstica, ¿no? Como la utopía, digamos, de la felicidad familiar. Y que aparte transcurre en un viernes, es un buen tramo de un viernes. ¿Qué te Ujú. permitía acotarla en este espacio temporal? Tenía ganas como de escribir algo que se empezara y se terminara sin que hubiera pausas, digamos, sin capítulos, ¿no? Capítulo uno, 2, 3, 4, ni tampoco sin fragmentos, como aquí termina una parte y ahora vuelvo a empezar. Tenía muchas ganas de hacer algo que no había hecho antes en ninguno de mis libros, que era como esta idea de algo que se empieza a contar y no te detienes hasta que terminas, ¿no? Y por lo tanto me parecía que la unidad más sencilla para que esto funcionara, imitando, por decirlo así, el flujo del tiempo, de la realidad, era el, como acotar toda la novela a un pedazo de un día, ¿no? Que además en términos simbólicos me interesaba como que esta idea de la felicidad también tuviera que ver con esta asociación que hacemos muy frecuentemente con el ocio, ¿no? Es decir, como que la felicidad es el momento del tiempo libre, el momento del tiempo que tenemos para disfrutar para nosotros, ¿no? Como llega el viernes y es como, de hecho existe ya esa expresión, ¿no? Por fin es viernes, ¿no? Como por fin voy a ser feliz, ¿no? Ujú. Por 48 horas. Dejas muy abierta, es muy porosa para que cada quien interprete qué puede ser verdad y qué no. Estás tú como personaje, se intuye que por ahí está tu familia, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué te interesaba esta porosidad? Hay como una manera muy simplista de entender la literatura a veces que nos dice que la realidad es una cosa y la literatura es otra cosa, ¿no? Y que los escritores tenemos que aislarnos del mundo para poder escribir, ¿no? Como que esta idea del escritor que está como encerrado, confinado, aislado, que es un observador que analiza y observa y narra lo que ve. A mí me parece una idea vieja y poco interesante, al menos para mí, de la literatura. O sea, yo creo que literatura y vida, literatura y realidad están mezcladas, o sea, que no se pueden separar. Y que el escritor, para poder escribir, desde mi punto de vista, tiene que estar en el mundo, es decir, tiene que participar del mundo, tiene que vivir en el mundo. Y eso incluye sus propias circunstancias, ¿no? Es decir, no ocultar su propio yo. Eso no quiere decir que lleguemos a una literatura absolutamente narcisista, egoísta, egocéntrica, solipsista, donde lo único que importa soy yo y yo, ¿no? Sino que reconozco que soy yo, pero que soy yo en relación con el mundo en el que vivo, en relación con los otros, ¿no? Empezando por los otros más cercanos, que son mi familia, ¿no? Mis vecinos, mis colegas, la gente de mi barrio con la que yo convivo, que no importa realmente si aquello es verdadero o no es verdadero, pero que al mismo tiempo
aspira a alcanzar algún tipo de verdad. Y ese tipo de verdad que aspira a alcanzar no es el de si esas cosas sucedieron exactamente como yo las describo. La verdad sucedería más a un nivel de los sentimientos, de las ideas, de lo que dice la novela digamos, en su nivel más profundo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Proceso creativo, de para qué sirve escribir, en fin, Mm. son preguntas ya más profundas, ¿no? Sí, porque en realidad también creo que hay como un falso prejuicio contra la metaliteratura, ¿no? Como si muchas veces se critica a la metaliteratura diciendo que es una literatura solo para escritores, ¿no? Y que es una literatura muy egocéntrica en el sentido de que es el escritor con los problemas del escritor hablando para los escritores, ¿no? Sin embargo, yo creo que el conflicto, por decirlo así, entre la escritura y la vida, del que hablaba ahora, es un conflicto que se puede trasladar a otros ámbitos de la creación, no solo la creación literaria, la creación artística, cinematográfica, cualquier tipo de creación, y también me parece que a otros ámbitos, a cualquier tipo de ámbito de la actividad humana, es decir, cualquier otro ámbito profesional. ¿Tú por qué escribes? Fíjate que ahora ya no sé. Es decir, las razones para escribir se van transformando y lo interesante y digamos también lo sorprendente y lo enigmático es que se mantengan las ganas de escribir, ¿no? Yo tengo una relación con la escritura bastante ambigua. Puede pasar también por momentos bastante, eh, vamos a decirlo, atormentados, en el sentido de que a veces la escritura pues no fluye, no funciona, no te encuentras cómodo y vas fracasando y entonces son días que de alguna manera se sufren, entre comillas, ¿no? Como que no te sientes capaz de expresar aquello que quieres contar. Hay un problema entre lo que quieres contar y la forma en que lo quieres contar. Y luego hay ese momento maravilloso cuando todo empieza a funcionar y en esos momentos luminosos de escritura suelo divertirme, suelo pasármelo muy bien. Y particularmente con esta novela, digamos que sí tuve una experiencia muy gozosa, muy placentera, te diría incluso de escritura. O sea, ¿Qué le aporta el humor a tu visión del mundo? le aporta una distancia que es importante para mí porque le quita importancia a las cosas, le quita prestigio a la figura del escritor que es tan pesada en México, ¿no? Como esta figura así el intelectual, el escritor, que es un señor, ¿no? Muy respetado, muy sabio, muy entrometido también, ¿no? Em, y que es una figura, la figura así estereotípica del intelectual escritor, no solo en México, sino en otros países de América Latina, que a mí me resulta muy chocante, como muy repulsiva incluso diría. Y entonces el humor es una manera de desgastar esa figura, de distanciarme de ella, de burlarme de ella y de reírme de mí mismo, ¿no? Y que creo que es lo que han hecho los grandes humoristas de la literatura. O sea, es decir, es venir a decir que nada importa ni siquiera la literatura, ¿no? O inclusive empezando por la literatura, ¿no? Y que tampoco es tan importante y tan prestigioso ser escritor, ¿no? Y creo que aunque la literatura mexicana ha tenido momentos de solemnidad bastante insoportables, también es verdad que tenemos grandes humoristas, ¿no? Y que justamente lo que han hecho ha sido desprestigiar la figura del escritor, ¿no? Que es un poco lo que hacía, por ejemplo, Ibargüengoitia, ¿no? Burlándose de Fuentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como dos figuras antagónicas, ¿no? El que hacía los chistes, el que se burlaba, y el señor que quería explicarnos cómo era México, ¿no? Y que luego se confunde esa visión o esa posición humorística con ligereza, ¿no? Hay también un prejuicio
al que se ríe todo el tiempo de hacerse el chistín, ¿no? De alguna manera. Ese ejercicio de la risa permanente es muy corrosivo en el sentido literal de la palabra, es decir, va desgastando y quitándole poder a esas ideas y a esas figuras que son aceptadas por todo el mundo. Entonces, el payaso, vamos a resumirlo así, el payaso que está todo el tiempo riendo y que se está burlando de los demás, acaba por ser señalado como alguien no solo superfluo, te diría, y no solo banal, sino incluso dañino, ¿no? Alguien que tiene que ser apartado y que se le señala, ah, pero ese es un payaso, no hay que tomarlo, no se le puede tomar en serio, es un payaso. Y claro, no, él no quiere que le tomes en serio, no es que tú decidas no tomarlo en serio, él no quiere que le tomes en serio, pero él asume que no le vas a tomar en serio porque nada puede ser tomado en serio. Entonces, es una figura que de alguna manera es absolutamente rebelde y que, por lo tanto, desde las instancias del poder institucional, digamos, del prestigio literario, del canon, etcétera, pues va a ser siempre atacada por su supuesta frivolidad, por su supuesta ligereza, ¿no? Tomarnos menos en serio en momentos como este, donde estamos tan polarizados como sociedad. Es que la cuestión de tomarnos en serio no solo se trata de reírnos unos de los otros y ya está. Se trata de que si nos tomamos menos en serio, quizás seamos capaces de, vamos a decirlo así, de mirar al otro, es decir, a partir de que nosotros asumimos que no tenemos la razón, que no sabemos la verdad, que tenemos algunas ideas, interpretaciones del mundo que bueno, nos gustaría compartir, pero que asumimos que no sabemos realmente cuál es la verdad. A partir de ahí, yo creo que surge una posición que es la de estar interesado por escuchar al otro, estar interesado por dialogar. Y por lo tanto, ahí es donde estaría esa capacidad que tendría la ligereza, esa ligereza de decir, bueno, vamos a relajarnos todos, vamos a bajarle 2 rayitas, como se dice, en que eso nos posibilitaría bajarnos del macho, como se dice, ¿no? Y entonces decir, bueno, a ver, cuéntame tú qué piensas. Y escuchar al otro realmente, escucharlo y dialogar. Y a partir de ahí quizás surja una posibilidad de que esos espacios, en lugar de ser espacios de conflicto, de grito, de pelea, sean espacios donde convivamos, ¿no? Y donde podamos quizás construir una nueva manera de entendernos entre todos. O sea, yo creo que la literatura se trata de eso desde mi punto de vista. La literatura se trata de cómo un escritor, al explorar su relación con el mundo y con los otros, se está preguntando todo el tiempo, pues, ¿cómo le hacemos para vivir juntos, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos posible en nuestras sociedades esa convivencia que hoy en día parece imposible? Una posición ética, ¿no? Que también está presente y es otro de los temas que están en el libro, porque al final el personaje no cuenta lo que no pide, que lo que le piden expresamente que no cuenten. Digamos que a nivel de parodia, pero hay una reflexión sobre esta tendencia que existe en cierta literatura autobiográfica de no poner límites al qué contar, ¿no? Y esta idea de que la honestidad te permitiría, por ejemplo, destruir la vida de tus seres cercanos al contar sus intimidades, ¿no? Que esto lo hemos visto mucho en los últimos años en cierto tipo de literatura autobiográfica. Y desde mi punto de vista yo creo que, insisto con esta idea de que no vivimos solos, vivimos en convivencia con los otros, empezando por los más cercanos, en mi caso por mi familia, y por lo tanto me interesa muchísimo el qué piensan ellos sobre lo que yo escribo, es decir, y que no les afecte. Y dicho de una manera muy sencilla, es decir, si a mí me pones a escoger entre escribir una obra maestra, vamos a decirle así, entre comillas, ¿no? Con esa aspiración del gran escritor, una obra maestra, y que esa obra maestra resulta que va a traumatizar a tus hijos, pues te diría que no la escribo. Es decir, lo tengo muy claro, muy, muy claro. Pero también me parece que es falso ese planteamiento, que se puede escribir la obra maestra sin tener que destruir la vida de tus hijos. Simplemente me parece que muchas veces lo que sucede es que hay
malas personas que justifican su maldad a través de decir que, pues es que son artistas, o sea que al artista se le tiene que perdonar todo, porque como es artista puede ser borracho, como es artista puede ser, qué sé yo, violento, como es artista puede ser ofensivo, prejuicioso, etcétera, porque, uy, no, respeten al maestro porque es artista, no, es una mala persona. ¿Qué te dijo tu familia cuando leyó Peluquería y Leche? Bueno, yo creo que ya están como curados de espantos, ¿no? Es decir, como no es la primera vez que lo hago y, y ya hay como, no sé si es una especie de resignación de aceptar que siempre estoy parodiando las circunstancias de la familia. También creo que nunca he puesto, nunca he sido hiriente, pues creo yo, con lo que cuento, con cómo quedan retratados mis familiares, así que eso me ha salvado, por decirlo así, del conflicto. Pero en este caso yo creo que es una novela bastante amable con la familia y nada, se rieron y les gustó y les pedí permiso para utilizar sus figuras, sus personajes, aunque no digo los nombres, pero son ellos, ¿no? Y estuvieron de acuerdo, así que nada, pude publicar el libro.